de Faisanes. Bueno, qué peli, ¿no? Qué intensidad, y sobre todo, bueno, que fíjate, yo sí que he ido a Endaya porque fue a un festival de cine allí, me prendieron y todo, pero fíjate, no conocía yo toda esta historia de los Faisanes, de los juegos de inmigración, Ya, está la bueno. isla de los Faisanes sí es un lugar muy peculiar, ¿no? Porque al final es el condominio más pequeño del mundo, ¿no? 6 meses es española, 6 meses es francesa y la peli empieza justo en el cambio de poder de Francia a España y aparece un cadáver en mitad de la isla. ¿Quién será el que se haga cargo del cadáver? Totalmente, qué fuerte que si no es español, si no es francés, no sé, como algo que no es algo que tampoco lo sabemos a nivel general, yo no lo sabía, o sea, Es algo muy curioso, sí, es algo, pues eso es el condominio más pequeño del mundo. Sí que hay mucha gente, yo he visto vídeos pues, de todo el mundo, o sea, ingleses, australianos, que hacen pequeños vídeos sobre esa isla, porque claro, es que es una isla enana, inhabitada y nunca ha habido faisanes. Y entonces pues llama mucho la atención. Y luego a nivel de la peli, pues además del lugar real, también es un lugar metafórico, porque hablando de fronteras, pues qué lugar más absurdo que la isla de los faisanes. totalmente. Bueno, también se habla de Inmensidad de Amor, la vuestra, que bueno, yo creo que es una historia que también habla un poco de lo que esperamos del otro y que el otro no cumple, ¿no? O sea, es como, me gustó mucho a mí como la decepción finalmente, que yo pensaba que iba a aportar, pero es como la decepción, ¿no? Que es súper con él, lo siento, es súper con él. Sí, y esto es algo muy real, ¿no? Lo hablábamos muchísimo. La verdad que el trabajo previo al rodaje fue muy conversacional y partimos mucho incluso de experiencias personales y tal. Y creo que esto sucede muchísimo en las relaciones de pareja, ¿no? Que nuestra pareja nos llega a decepcionar con X cosas que podemos esperar, ¿no? Entonces, en este caso, mi personaje, Laida, es verdad que reacciona de una forma bastante fría con él, digamos, como él dice en una escena, le castiga, le juzga. Y realmente porque no le entiende. Normalmente cuando suceden estas cosas es porque hay una incomprensión, porque no se están entendiendo, ¿no? Laida no puede entender la postura de Sambu de no echarse al río cuando ella lo hace para intentar salvar a estas dos personas. Eh, ya no solo por el hecho de decepcionarse porque no haya intentado ayudar a esas personas, sino por el hecho de yo me podría haber ahogado y no hiciste nada, ¿no? Ni siquiera por mí. Entonces, suceden muchas veces esto en las parejas, ¿no? Que no reconoces de repente a tu pareja, que te parece que no lo conoces, y yo creo que es un poco el proceso que ella vive, ¿no? Pero lo bonito de esta película es justo lo contrario, ¿no? El hecho de que al final sí que se entienden y que después de este bache, de este proceso doloroso que tienen los dos, ¿Cómo lo resuelven, no? lo resuelven y le reconforta, ¿no? La pareja, yo creo que después de esto, claro, no tenemos segunda parte para ver qué pasa. Bueno, quién sabe, estamos... Ojalá. Pues, igual, tanto, Pero bueno, a mí me da la sensación de que son esta clase de cosas que en la vida nos unen después a las personas, ¿no? Bueno, a mí, yo fíjate que yo pasé por esa frontera hace unos años y con toda tranquilidad, pero fíjate, ¿no? Hasta qué punto para personas de otro color de piel es más difícil. O sea Sí, que, yo por ejemplo, pues yo no conocía esa realidad. Y a mí nunca me han pedido los papeles ni nada. Entonces la primera vez que me pidieron los papeles fue en el rodaje, que tenemos una escena que teníamos que pasar lo que es la frontera. Y ahí fue la primera vez que me pararon para, pues bueno, para pedir los papeles y preguntarme qué hacía y todo eso. Entonces yo pues, a medida que estábamos rodando el proyecto, sí que veía un montón de gente joven, ¿no? Intentando cruzar y luego cómo los traían de vuelta y todo eso. Y me impactó muchísimo, la verdad. Y es como algo duro también de ver. es muy duro. O sea, yo, vamos, la escena primera, cuando los dos tan tranquilos paseando, es tú, y de repente te pillan los papeles, un poco como que, joder, que eres la cruel realidad, ¿no? De lo que es el racismo y de lo Claro. que es todo esto. Fuerte, la verdad. Bueno, también te cuenta con una de secundaria, como estar el Tuño, que es en la universidad, qué tal con ellos? Porque, bueno, estudiar la conocemos nosotros y la verdad que es maravillosa. Pues la verdad que ha sido una maravilla trabajar con ellos, pues tanto con Itziar como con Josian, pues ha sido muy fácil. Pues es gente que tiene mucha experiencia. Nosotros es verdad que empezamos a trabajar primero con Sambu y con Jone,
luego se juntó Ibrahima y poco a poco fueron viniendo pues los secundarios potentes y bueno, pues con Yone, por ejemplo, había que crear la relación de padre e hija con Hoshan y fue muy fácil, nos lo puso muy fácil y con Itziar pues había que crear pues como ese proceso como de mentora o no de persona que le meten en el mundo de la red de acogida y bueno pues ella nos contará a ver cómo fue la situación, la experiencia de trabajar con Itziar. Pues maravillosa, la verdad. Bueno, Itziar es una persona muy fácil, es una persona cercanísima, es súper querida por todo el mundo y pues eso, es una persona que te lo pone fácil desde el minuto uno, ¿no? La verdad que nosotras también tuvimos la suerte de que conectamos enseguida a nivel de energía y todo el rodaje en realidad fue como un gran grupo de amigos, fue algo, un rollo muy distendido, muy relajado, con Asier había muchísima confianza desde el principio, Samu y yo también teníamos unas energías maravillosas que encajaban perfecto, con Hoshan todo fue facilísimo también, desde el principio empezó él ya a maquinar sobre el background del personaje, cosa que luego después no se ve explícitamente, pero bueno, nosotros nos montamos la película de que la madre había fallecido y por eso él, bueno, sentía un especial cariño hacia esta hija, bueno, y todas esas cosas que después quedan, ¿no? Y que cuando estás rodando y estás mirando a los ojos a tu compañero están ahí y las ves y eso te hace todo muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, con Itziar también desde el principio fue un rollo muy, muy desde el compañerismo, entonces para el personaje nos vino genial y muy divertido, es que fue un rodaje muy divertido, de verdad, aunque era muy dramático el tema, es que nos partíamos el culo todo el rato, o sea... Yo creo que una de las cosas más bonitas que fue para nosotros, sobre todo para Yone, para mí, para Sam también, ya os contaré su experiencia, pero fue el poder vivir y poder conocer a personas negras en un entorno de intimidad. Y una de las cosas que hicimos al principio fue juntarnos nosotros tres con Ibrahima y con Rodoni y contar nuestras biografías. Y John y yo nos sentimos un poquito que no teníamos mucho que contar, porque pues bueno, Sambu, Ibra y Rodoni pues tenían unas biografías pues que eran mucho más potentes. Yo no sé cómo viviste aquellos días de donde compartimos nuestras vidas. Para mí fue algo especial, ¿no? Yo también tengo que decir que tampoco estoy acostumbrado como a contar mi vida o a abrirme, ¿no? Porque a veces también tengo la sensación de que igual no entenderán. Pero sí que me pareció como algo bastante importante y fue muy guay pues poder escuchar las historias de todos los demás, pues cómo hemos crecido, cómo ha sido nuestra infancia, experiencias positivas, negativas y yo creo que pues para construir también nuestro personaje y el equipo entero también yo creo que era necesario saber de dónde venimos y quiénes somos. Totalmente. A mí una cosa que me gustó mucho de la peli, que pareció un debate, ¿no? Y sobre todo cuando tú vas a un ING, ¿no? Diciendo, voy a cambiar el mundo. O sea, no, la plena con Itziar y tú es muy buena y dices, nada, no quieres cambiar el mundo en un día. O sea, como ella es un poco como que la vemos como que es reacia, pero claro, porque ella tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, tú también está muy en ese tema, ¿no? De cambiar el día en un... No se puede cambiar el mundo en un día. Debe ser en varios y hay que dar paso atrás y delante. Yo creo que el personaje de Tania, que hace Itziar, es muy realista lo que dices. Ella ya lleva muchos años en esto, es militante, es voluntaria, ya ha visto de todo, ha visto que, y seguramente ella pasó por lo mismo que Laida está pasando cuando era joven, la frustración, el decir, pero cuando Laida dice, pero es que no puede ser que haya un cadáver y que nadie haga nada, y ella le dice, pues claro que lo pueden hacer y lo harán porque lo hacen constantemente, ¿no? Entonces para mí fue súper interesante encarnar a este personaje con toda esa ilusión, con toda esa frustración también, porque es, digamos, una persona blanca con sus privilegios, que ha tenido una vida, digamos, fácil, normal, que de repente se encuentra con esta realidad en la cara que pasa en su misma casa, o sea, donde ella vive, ¿no? Entonces, para ella es, bueno, yo creo que todos en la vida tenemos algún momento de despertar, donde nos encontramos con injusticias grandes o cosas que nos sorprenden de verdad, ¿no? Y en este caso, este es su primer golpe fuerte en la vida. Así que, bueno, pues tuve que trabajar con toda esa ingenuidad, con esa culpa blanca también, con ese rollo de, de querer hacer justicia y fue muy bonito, la verdad. Y bueno, y también, bueno, la escena de cuando se
está ahogando las dos personas, ¿no? Esa escena, ¿cómo puedo robar esa escena? Porque después de toda la tensión ahí, pero no soy tuya, de no puedo hacer nada, y la tuya de hacer algo y casi morirte también. Pues esa escena, claro, era muy importante para la peli porque es el detonante del conflicto de la pareja y es una secuencia de acción en el agua y entonces pues tenía que quedar bien y trabajamos mucho para que el día de rodaje todo saliera, ¿no? Johnny hizo cursos para perfeccionar su forma de nadar, hizo curso de rescate, ensayamos con especialistas en piscina, grabamos los ensayos, hizo una coreografía para el momento en el que rescata a uno de los personajes, ensayamos en el río, teníamos dobles de acción preparados que no fueron necesarios porque John es un animal salvaje y escénico, pasional, que se lanzó al agua y sacó la secuencia ella sola y no tuvo que trabajarla su doble y la verdad que eso era una secuencia compleja, también a nivel de seguridad, pues había gente en el agua que se podía ahogar y entonces tuvimos que rodar con Zodiacs y con cámaras acuáticas, pero bueno, toda esa preparación hizo que el día de rodaje pues fuera mucho más sencillo de lo que pensábamos y todo que fuera como muy realista, porque ella ha rodado todo y Ibra también, o sea, no hay trampa en esa No, secuencia. se nota mucho el campo porque no veo esas caras. A mí personalmente por eso. Y ya para terminar, ¿qué diréis a los otros padres para que se acerquen así a ver el de los personas? Pues yo les diría que vengan a ver la Isla de los Faisanes, que van a encontrar un thriller, van a encontrar una película entretenida, pero además les van a contar un mensaje y van a conocer una realidad que seguramente desconocían. No, eso, que es una película que toca muchas fibras y que yo creo que es una peli de estas en las que entras siendo una persona entras de una forma y sales de otra, sales con una realidad, una puerta más, ¿no? Una ventana más que antes no veías y que después no paras de verla. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.